En videos anteriores aprendimos cómo graficar las funciones seno y coseno y dijimos en ese momento que ese par de funciones eran periódicas porque se repetían cada 2pi. Entonces recordemos, teníamos y igual seno de x, y si la queríamos graficar, voy a cambiar de color, no mejor, decíamos que arrancaba en 0 la función seno, tenía un máximo aquí en 1, volvía y caía a 0 aquí en pi, y luego bajaba aquí a menos 1 en 3pi medios y se hacía 0 en 2pi. Y como era periódica, miren que aquí tenemos de 0 hasta 2pi. Cada 2pi vamos a dibujar la misma gráfica. De hecho, el truco es tener 4 segmentos. Aquí están 1, 2, 3 y 4. Y repetir esta gráfica de la misma forma. Entonces se repite. Viene una onda así, baja así y así indefinidamente hacia este lado derecho. Y lo mismo hacíamos hacia el lado izquierdo. Teníamos esto, así y así sucesivamente la podemos repetir. Esta es la función y igual seno. Pero ¿qué pasa si me la dan de esta forma? Me dicen y igual a, que es un número cualquiera, seno de alfa, o perdón, de a minúscula que multiplica a x más un alfa, que es un ángulo. ¿Qué empieza a suceder con esa función? Miren, multiplicar la función por este número a y evaluarla en este, digamos, nuevo ángulo va a modificar 3 cosas de la función seno de x. Va a modificar su amplitud, va a modificar su periodo y va a modificar el desfasamiento. ¿Pero qué son esas 3 cosas? Usualmente en electrónica, física y otras ramas de la ingeniería hablamos de esos 3 conceptos. Vamos a aprenderlos primero para la función que conocemos, básica seno, que son los mismos de hecho para la función coseno. Entonces comencemos por la amplitud. La amplitud es lo que nosotros conocemos como el rango. Miren, esta función va máximo hasta aquí y mínimo hasta acá. Está entre menos 1 y 1 definida. Entonces cuando decimos que modificamos la amplitud, lo que estamos diciendo es que la vamos a hacer o más alta o más baja. O sea, la vamos a estirar o comprimir de forma vertical. O sea, podríamos tener una función seno que pase por aquí como máximo y que pase por aquí, por ejemplo, como mínimo, entre 2 y menos 2. Vamos a poderla estirar y vamos a poderla también comprimir, porque podría pasar por aquí y también podría pasar entonces por acá. Entonces eso es lo que conocemos como la amplitud. Ahora, el periodo es un concepto que ya conocíamos previamente. Recordemos que el periodo no es más que cada cuánto se repite la función. En este caso miremos esta función de 0 hasta 2pi, aquí, miren, desde 0 hasta 2pi se repite. Y luego, de 2pi a 4pi vamos a tener la misma, y de 4pi a 6pi la misma, y lo mismo si lo hacemos hacia la izquierda. O sea, el periodo es cada cuánto vamos a hacer que la función se repita. Y por último tenemos un concepto nuevo que es el desfasamiento. ¿Qué es el desfasamiento? El desfasamiento lo que hace referencia es desde dónde parte la gráfica. Miremos que la gráfica de seno siempre parte, cada que la vamos a dibujar, de acá, que para nosotros es más simple. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera correrla estas unidades hacia acá? O sea, yo quisiera que parta desde aquí, o sea, empezar a hacer la onda del seno desde acá. Estoy desfasando la curva pi unidades a la derecha. Eso es lo que vamos a llamar desfasamiento. Ahora bien, ¿qué hacemos cuando tengamos esta expresión? ¿Cómo reconocer que estamos modificando la amplitud, que estamos modificando el periodo y que estamos desfasando la curva? Vamos entonces a escribirlo aquí. Vamos a ver qué estamos modificando con cada uno de esos números que tenemos allí. Entonces, comencemos por la A. La A nos modifica la amplitud. Cuando multiplicamos la función seno por un número cualquiera, le estamos modificando la amplitud. Si esta a es mayor que 1, lo que vamos a hacer es que vamos a estirarla verticalmente. Si la a es menor a 1, lo que vamos a hacer es comprimirla. Entonces pensemos por un momento en la función seno nuevamente. Entonces teníamos que esta era la función seno, solo vamos a hacerlo entre 0 y 2pi, en otros ejemplos lo vamos a hacer un poco más extenso. Entonces miremos, tenemos que la amplitud,
¿Qué pasaría si yo quisiera dibujar una función de este estilo? Y igual a 2 seno de x. Por ahora no nos preocupemos por esto, solo vamos a hablar de la amplitud. Al multiplicarla por 2, lo que yo estoy haciendo es estirar la función hasta 2 como máximo y hasta menos 2 como mínimo. ¿Por qué? Pensemos por un momento en cualquier ángulo. ¿Qué tal si sustituimos aquí la x por este, que es pi medios? Seno de pi medios sabemos que es 1, pero al multiplicarlo por 2 modificamos la imagen de la función, entonces nos va a quedar 1 por 2 y 1 por 2 es 2, o sea que aquí vamos a tener la imagen de pi medios. ¿Qué pasa con la imagen de 0? La imagen de 0 sí queda donde está, porque seno de 0 es 0 por 2, pues va a ser 0, entonces ya sabemos que la gráfica por lo menos pasa por este punto y este punto. ¿Qué pasa si lo hacemos por este punto de aquí, por pi? Seno de pi es 0 por 2, también es 0, y luego tenemos 3 pi medios. 3 pi medios, el seno, es lo mismo que 270 grados, recuerden, seno de 270 es menos 1. Por 2 vamos a obtener menos 2. Miren, modificamos, ya tengo imágenes más altas, en el caso de los valores entre 0 y pi más altas que el 1, y tenemos imágenes más bajas entre pi medios y 2pi que el menos 1, que de hecho es aquí el menos 2. Y ya si sustituyo la x por 2pi, seno 2pi es 0 por 2 nos va a dar 0. O sea que aquí tenemos los 4 puntos que nos ayudan a dibujar rápidamente la función seno que estamos tratando de representar. En este caso la dibujaríamos así. Miren lo que pasó con esta función. Es una función seno, pero es una función seno con una amplitud mayor. ¿Por qué se hizo mayor? Porque multiplicamos por el 2, que es un número mayor a 1. Ahora, ¿qué sucede si hubiésemos multiplicado por un número menor que 1? Por ejemplo, por un medio. Vamos a escribirlo aquí. Y, mejor en esta esquina para que nos quepa. Y igual a un medio de seno de x. Miren, con un medio de seno de x, ¿qué sucedería si empezamos a sustituir los valores como lo hicimos ahorita? Seno de 0 es 0 por un medio, pues obviamente nos va a dar nuevamente 0. Vamos a poner ese punto en amarillo acá. Luego, pi medios. Seno de pi medios sabemos que es 1, pero 1 por un medio nos va a dar un medio. O sea, la altura ya no va a ser 1 en pi medio, sino que va a ser un medio, o sea, la mitad de este cuadrado que tenemos aquí. Vamos a ubicarlo por acá. Luego, el seno aquí en pi, de pi es 0 por un medio, nuevamente 0, pues va a pasar por aquí la gráfica. Si estamos hablando de 3 pi medios, que es 270, recordemos que el seno es menos 1, por un medio es menos un medio, o sea que nos va a dar por acá. Y por último, ¿qué pasa cuando es 2pi? Seno de 2pi es 0, por un medio pues va a ser 0. Miren, esta es la misma gráfica, solo que, por así decirlo, más chata, más baja. Entonces lo que sucedió cuando multiplicamos por un medio, miren aquí, con la función original, que es la que tenemos en blanco, ¿qué hicimos? La contrajimos verticalmente, ya es más bajita. O sea, el máximo de esta función en este caso es un medio, y el mínimo de esta función en este caso es menos un medio. Entonces recordemos, cuando estamos hablando de la amplitud, es el número que multiplica a la función seno o coseno y nos va a decir el máximo y mínimo en realidad. O sea que si yo tengo 2, y la forma rápida para graficar será esta, si tengo 2, 3 o 4, lo que voy a hacer es que ahí voy a trazar los máximos y los mínimos con respecto a la función original, y lo único que hago es dibujarla nuevamente por donde pasan esos puntos. Y listo, con eso entonces podemos representar una función de seno o coseno a la cual le modificamos la amplitud. Ahora, si esa es la amplitud, máximo y mínimo, ¿qué es el periodo? Repasemos, ya habíamos dicho que el periodo es cada cuánto se repite una función trigonométrica. Vamos a llamarlo, por darle un nombre, P. P va a ser para nosotros periodo. ¿Y a qué va a ser igual el periodo? El periodo, y mucho cuidado con esta fórmula, en una función trigonométrica siempre será 2pi entre A. ¿Quién es A?
A es este número que tenemos aquí. Miren, un número que multiplique a la X. Voy a borrar estos ejemplos y vamos a hacer un ejemplo donde modifiquemos el periodo y luego uno donde modifiquemos a la vez periodo y amplitud. Entonces el periodo es cada cuánto se repite la misma curva o la misma gráfica. Pensemos por un momento en esta función. ¿Qué tal que nos pidan graficar y igual seno de 1/2 de x? Miren que aquí no tenemos modificada la amplitud porque no hay un número acá. Recuerden que cuando es 1, entonces simplemente permanece tal como la conocemos, la altura máxima y mínima de la función. Entonces aquí tenemos seno de 1/2 de x. Aquí la fórmula nos dice que el periodo es igual a 2pi sobre 1/2. Y al hacer este cociente, esto es igual a 4pi. Lo pueden verificar ustedes allí en sus casas. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que cada 4pi en la función seno se va a repetir. O sea, es como si la estiráramos en este caso, porque 4pi es un periodo más alto que el periodo original que tiene la función. Recuerden que el periodo de la función seno es 2pi. Vamos nuevamente a dibujar el seno normal. Miren, esta sería la función seno de x. Voy a repetir un poco la curva, más o menos creo que nos queda bien. Miren, esta es seno de x, pero a nosotros nos interesa esta. Vamos a dibujarla con otro color. Miren, para dibujar seno de 1/2 de x, ¿qué nos está diciendo el periodo? Que cada 4pi vamos a tener en la función. O sea que si aquí es 2pi, vamos hasta 4. Miren, aquí tenemos 4pi. Si yo quiero tener la función entre 0 y 4pi, esta misma curva, ¿qué tendría que hacer? Como estirarla, ¿cierto? Hacia la derecha, inclusive hacia la izquierda si fuéramos a dibujar los valores negativos. En otros ejemplos, y vamos a tener varios videos donde vamos a dibujar muchas de estas funciones, vamos a hacerlo mostrando la parte negativa. Por ahora lo que me interesa es que entendamos el concepto de periodo. Entonces, aquí tenemos que la función está hasta 2pi y aquí lo tenemos hasta 4pi. ¿Qué tendríamos que hacer para estirar esta función hasta acá? Para hacerlo, miren, pensemos siempre en que las funciones seno y coseno se pintan en 4 bloques. O sea, dividamos esto, 0 hasta 4pi, en 4 partes iguales. De 0 hasta 4pi, miren, la mitad es 2pi. Entonces aquí tenemos la primera parte, voy a marcarlo así. Luego, como me interesa tener 4 partes iguales, pues es sacarle la mitad a esta mitad. La mitad de esta mitad va a dar aquí y esta va a dar acá. Miren, aquí tengo 4 partes iguales hasta 4pi. O sea, cada 1pi, pi, 2pi, 3pi y 4pi. Aquí lo tenemos. Recuerden que estoy haciendo referencia de los pi de la parte de aquí abajo para quienes se están perdiendo porque dije que 4pi era hasta acá. Bueno, entonces, ya lo que nos interesa es estirar la gráfica hasta 4pi. Ya no pensemos más en esta que tenemos en blanco. Para estirar la gráfica, el máximo donde es siempre la función seno es aquí. En este caso es el mismo máximo de siempre, el 1, porque ya dijimos que aquí tenemos 1 acompañando al seno. Entonces 1 y menos 1. ¿Y dónde se ubican? Siempre se ubican, digámoslo así, en la mitad del intervalo. Aquí el 1 que tenemos acá, miren, ¿dónde se ubica la mitad de este intervalo? Aquí. ¿Y dónde se ubica la mitad de este intervalo? Se ubica aquí. O sea que si yo quiero estirar la función, lo que va a suceder es esto. Va a ir hasta acá, se va a hacer 0 acá, va a ir hasta acá y va a ir nuevamente hasta acá. Cuando digo el intervalo, es de ese intervalo que hacemos, porque podemos partirlo en 4 como lo hicimos, que hacemos inicialmente diciendo que esta es la mitad. Recuerden que la función seno tiene su primera mitad así y tiene su segunda mitad así. Esta es la función seno de 1/2 de x. Aquí modificamos, miren, modificamos de forma horizontal a la función. Cuando la modificamos de forma vertical es amplitud. Cuando la modificamos de forma horizontal es el periodo. Cada 4pi esta función se repetirá. Entonces aquí vamos a tener, seguiríamos algo como así y seguiría continuando así. ¿Hasta dónde nos iríamos? Hasta 8pi. Y lo mismo si lo empezamos a hacer de forma negativa. O sea, si nos podemos ir por aquí, ir acá y así sucesivamente. Ahí disculpan mis curvas, no son las mejores, pero en esencia esa es la idea. Entonces con eso
tenemos claro el concepto de periodo. Periodo es cada cuánto se repite la gráfica y en este caso se repite cada 4pi. Vamos a mezclar ahora los dos conceptos. ¿Qué pasa cuando tengo amplitud y periodo modificados en la misma gráfica? Vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tal si nos dan esta función? Y es igual a 2 veces seno de 2x. Entonces, lo primero es identificar que ya modificamos la amplitud porque multiplicamos por 2. O sea que la gráfica necesariamente va a ir hasta este 2 que está aquí y va a estar también por aquí por menos 2. Ahora, ¿qué más modificamos? Como estamos multiplicando la x por un número, estamos modificando el periodo. Y el periodo ya dijimos que es 2pi entre ese número que multiplica la x. ¿Qué número es? 2. 2pi entre 2, esto es lo mismo que pi. Recuerden, 2 entre 2 se cancela y nos queda pi. O sea que, mucho cuidado. Aquí lo que nos están diciendo, este periodo es menor que el periodo tradicional de la función seno. Porque recuerden que la función seno, y vamos a redibujarla, es una función con periodo 2pi. Cuando el periodo es pi, lo que nos están diciendo es que en lugar de estirarla, la vamos a contraer hasta pi, porque pi solo va hasta aquí. Miren, o sea, toda la función seno nos tiene que caber aquí. ¿Y cómo hacíamos eso? Recordemos, ya hemos dicho que dividiéramos en 4 el nuevo periodo. Si esto es de 0 a pi, entonces aquí la mitad es pi medios, la mitad de acá y la mitad de acá. Aquí tendríamos pi cuartos, aquí tendríamos 3 pi cuartos. Entonces, miren, aquí tenemos dividido de 0 a pi esto en 4 partes iguales. Y como lo tenemos dividido en 4 partes iguales, lo que tendríamos que hacer para dibujar esta función seno de 2x es simplemente ir hasta 1 si fuera así. Pero es que también le modificamos la amplitud con este 2, o sea que va hasta 2 su máximo. ¿En dónde va a ir? Recuerden, en la mitad de este intervalo, de la primera mitad de la función. Entonces en esta mitad para seno, aquí vamos a ir hasta 2 y en esta mitad vamos a ir hasta menos 2. Entonces si la dibujamos debe ser algo como así. Y así continúa hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces miren lo que hicimos con la función. La comprimimos horizontalmente porque el periodo ya es pi y a la vez también la estiramos verticalmente porque la amplitud es 2. Entonces esta es la representación de 2 seno de 2x. La clave o el, digamos, truco para recordar cómo hacerlo siempre es cada que encontremos el periodo, dividamos ese periodo en 4 partes iguales y ubicamos los máximos y los mínimos. El máximo en la función seno está en la mitad de la primera mitad y el mínimo está en la segunda mitad, ubicado precisamente en la mitad de esa segunda mitad. Entonces unimos los puntos ahí y ya trazamos la curva suavemente para poderla representar. Entonces miren, ya tenemos dos cosas claras de cómo representar este tipo de funciones, y es cómo puedo modificar la amplitud y cómo puedo cambiar el periodo para la función seno. De hecho, hasta ahora ni siquiera hemos hecho ejemplos con coseno. En los próximos videos nos vamos a dedicar a hacer muchos ejemplos con coseno. Por ahora es entender la mecánica. Bueno, ahora hablamos de otra cosa. ¿Qué pasa si le sumamos, adicional a que el ángulo lo multiplicamos, le estamos sumando otro ángulo? Eso es lo que conocemos como desfasar la curva. Entonces, para el desfasamiento también vamos a tener una fórmula, así como la tuvimos para el periodo. Ya deshacerme de esto y vamos a escribirla por aquí. Vamos a llamar al desfasamiento D. Entonces D, vamos a ponerlo por aquí, que es el desfase. ¿A qué va a ser igual? D va a ser igual al siguiente cociente. Recuerden que el desfasamiento es cuántas unidades muevo la función desde el origen. Pueden ser unidades a la derecha del origen o a la izquierda del origen. Entonces calculamos el siguiente cociente. Calculamos alfa, que es el ángulo que estamos sumando, sobre a, que es el número que está multiplicando a la x. Miren, alfa sobre a puede ser positivo o negativo.
Si alfa sobre a es negativo, o sea, es menor que 0, entonces el desplazamiento es a la derecha. Y si es positivo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Qué tal que tengamos la siguiente función? Nos dicen que y es igual, y vamos a hacerlo sin amplitud y sin nada, luego en otros ejemplos lo haremos. Ahorita solo pensemos en el desplazamiento, seno de x menos pi medios. Entonces miremos que aquí la amplitud, ¿cuánto es? La amplitud es la amplitud de la función seno, porque recuerden, cuando esa a es 1, en realidad no la estamos modificando, o es 1, porque el 1, el número que está aquí nos dice cuánto es la amplitud. Entonces aquí tenemos que es 1, o sea que no estamos modificando en ese sentido la función seno. El periodo lo estamos modificando, no lo estamos modificando porque miren, adelante de la x no hay un número distinto al 1. O igual, si lo hacemos en la fórmula, vamos a llegar a esa misma conclusión, porque tendríamos 2pi sobre 1, y 2pi sobre 1 es ¿quién? 2pi. O sea que la función se va a repetir cada 2pi. Y luego tenemos que le estamos adicionando un ángulo, en este caso esa adición es negativa, menos pi medios. Entonces sí estamos modificando el enfasamiento, desde donde parte esa función. Vamos a dibujar, como siempre, primero la función seno, que es esta. Entendamos lo que vamos a hacerle. Miren, ¿qué acabamos de hacerle? Cambiarle el desfase. ¿Y qué es el desfase? Nos dicen que es alfa, en este caso pi medios, negativo, dividido por a. Y a es el número que acompaña aquí a la x, mírenlo. Y a en este caso es 1, pi medios entre 1 nos da pi medios. Y como tenemos signo negativo, menos por más da menos pi medios. O sea que tenemos un desfasamiento de menos pi medios. Eso quiere decir que a partir de pi medios, ¿hacia dónde? A la derecha, porque nos está diciendo la regla que si es negativo es hacia la derecha. A partir de pi medios vamos a dibujar la gráfica. Entonces la dibujamos, miren, sería dibujarla así. Esta es la función seno desplazada pi medios a la derecha. Ya lo que podemos hacer es representar el resto de partes que nos faltan. Miren que se cumple lo mismo que hacíamos ahorita. Desde este pi medios a la derecha, miren, aquí hay pi medios. Yo tengo siempre el mismo máximo, porque aquí tenemos 1. Tengo el mismo periodo porque no lo estoy modificando, estoy dejándolo x. Entonces voy a tener que en 2pi. Si yo cuento desde pi medios hasta aquí 2pi, los hay. De hecho, pi medios más 2pi es 5 pi medios, por eso cae justo acá. Y ya para dibujarlo, si nos perdemos un poco, recuerden desde aquí partir 4 unidades iguales hasta donde es el periodo de la función, en este caso hasta 2pi. Pero en este caso digamos que es muy simple, no hubo necesidad de hacerlo, es casi que movernos así y redibujar la gráfica de esta forma. Ya podemos continuar dibujando el resto de la gráfica así, desde ahí se comporta así. Vemos que tiene mucho sentido. Pensemos por un momento en este ángulo. Miren este ángulo es el ángulo de pi. En la función seno es 0, pero en esta función sería pi menos pi medios. Y pi menos pi medios es pi medios, que es 90 grados, y el seno de 90 es 1. O sea que tiene todo el sentido que esta sea la imagen para esta función que tenemos aquí en negro. Entonces aquí tenemos entonces tres conceptos que son amplitud, periodo y desfasamiento. Rápidamente, la amplitud es el número que tenemos acá, nos va a decir el máximo y el mínimo. El periodo va a ser dividir a 2pi por el número que acompaña a la x. Si el número es 1, pues el periodo siempre será 2pi. Pero si es otro número, nos va a dar ese periodo que nos puede o estirar o contraer la gráfica horizontalmente. Y por último, si restamos o sumamos un número aquí y calculamos el cociente entre este número y este, vamos a encontrar lo que llamamos el desfasamiento, o sea, desde dónde vamos a poner a partir la gráfica. Los invito a que continúen viendo nuestra serie de videos donde vamos a hacer diversos ejemplos de este tipo de funciones, donde vamos obviamente a tener a's distintos a los que hemos tenido acá, a minúscula distinto y alfa distintos, inclusive los tres casos al mismo tiempo.